Imagina descubrir que el libro más leído de la historia de la humanidad no fue escrito por quien siempre creíste, que detrás de las páginas consideradas sagradas hay manos humanas, disputas políticas y siglos de reescritura silenciosa. Este vídeo te llevará por un viaje en el que la fe y la historia se encuentran, y lo que surge de ese encuentro puede sacudir la idea que siempre has tenido sobre la Biblia. Prepárate, porque la verdad sobre quién escribió realmente estas palabras es mucho más compleja y humana de lo que cualquier doctrina haya contado jamás. Durante siglos, millones de personas creyeron que la Biblia fue dictada directamente por Dios a través de hombres elegidos. Pero lo que pocos saben es que los textos que hoy llamamos Palabra de Dios son, en realidad, un mosaico de voces, escritas en épocas distintas, por autores con intereses a menudo conflictivos. Cada libro lleva las marcas del tiempo, la política y las disputas religiosas que moldearon el mundo antiguo. Los primeros textos, como los del Antiguo Testamento, no fueron escritos durante los acontecimientos que describen. Las historias de Moisés, del Éxodo o de los patriarcas no nacieron del relato de testigos oculares. Se transmitieron oralmente, se adaptaron, se volvieron a contar y solo mucho tiempo después se pusieron por escrito, no para registrar hechos, sino para crear un sentido de identidad entre pueblos fragmentados. Era menos un registro histórico y más un proyecto de nación, y cuando finalmente se escribieron no procedían de un único profeta solitario, sino de grupos enteros de sacerdotes, reyes y escribas, cada uno de los cuales intentaba registrar su propia versión del pasado. El resultado no fue un mensaje uniforme, sino un acuerdo inestable entre voces discrepantes. Y tal vez ahí radique el secreto más intrigante de todos. La Biblia nunca fue una obra divina unificada, sino un compromiso humano. Pero, ¿qué pasaría si descubriéramos que incluso los textos que sustentan la fe moderna fueron editados, adaptados e incluso falsificados? ¿Qué revelaría eso sobre quién tenía realmente el poder de definir lo que se consideraba sagrado? Las pistas de esta autoría colectiva se encuentran dispersas en las propias páginas. Tomemos como ejemplo el libro del Deuteronomio, cuyo lenguaje y leyes difieren completamente de los del Levítico. Mientras que uno centra el culto en Jerusalén, el otro refleja prácticas locales y antiguas. Estos contrastes revelan más que divergencias teológicas, muestran facciones rivales que intentan imponer su visión de Dios y de la sociedad. El texto sagrado, en este sentido, era también un campo de batalla político, y no fueron solo los judíos quienes moldearon sus escrituras. En el Nuevo Testamento encontramos el mismo patrón: múltiples voces, versiones contradictorias y reinterpretaciones. Las cartas de Pablo, por ejemplo, son los textos más antiguos del cristianismo, pero no todas salieron de su mano. Algunas fueron escritas décadas más tarde por discípulos que utilizaron su nombre para dar legitimidad a sus propias ideas. Una práctica común en la antigüedad, pero que hoy llamaríamos falsificación. Los evangelios también siguen este camino. Ninguno de ellos lleva firma. Los nombres Mateo, Marcos, Lucas y Juan se añadieron mucho tiempo después, cuando la Iglesia ya buscaba autoridad institucional, y al comparar sus relatos es imposible no notar las contradicciones. Versiones diferentes de los mismos acontecimientos, frases alteradas, cronologías incompatibles. La aparente armonía se rompe cuando se lee con atención, y lo que surge es un coro disonante de intenciones humanas. A lo largo de los siglos, los escribas alteraron, corrigieron y añadieron versículos, a veces por error, otras de forma deliberada, para alinear el texto con las doctrinas en auge. Así surgieron pasajes famosos, como la historia de la mujer adúltera, en la que Jesús dice: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Una de las escenas más citadas de la Biblia y, sin embargo, ausente de los manuscritos originales. Fue insertada siglos más tarde por manos que querían suavizar el tono de una fe naciente. Y tal vez por eso, cuando preguntamos quién escribió la Biblia, la respuesta nunca será solo profetas inspirados.
Fue escrita por tribus, reyes, exiliados y líderes que buscaban sentido, poder y esperanza. ¿Y tú, alguna vez has imaginado qué cambiaría en tu fe si descubrieras que el libro que moldeó civilizaciones fue escrito y reescrito por tantas manos humanas? Escribe en los comentarios, quiero ver la verdad detrás de las palabras. Al mirar más de cerca, nos damos cuenta de que la Biblia no es un mensaje que descendió del cielo intacto, sino un registro de las disputas y los cambios que atravesaron siglos. Cada generación reinterpretó el texto a su manera, ajustándolo a las necesidades del momento. Cuando el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia, por ejemplo, reescribió antiguas tradiciones para explicar el trauma. El exilio se convirtió en castigo y Dios, antes aliado nacional, pasó a ser presentado como un juez universal. Así fue como la tragedia se transformó en teología. Estas adaptaciones no fueron excepciones, sino la norma. Libros como Jeremías e Isaías muestran marcas de ediciones en diferentes épocas, con estilos y contextos que no podrían provenir del mismo autor. El Isaías, que habla del exilio en Babilonia, vivió más de un siglo después del primero. Aún así, ambos fueron agrupados bajo un solo nombre. ¿Por qué? Porque un nombre conlleva autoridad, y la autoridad da poder. La fe, al fin y al cabo, siempre ha necesitado rostros conocidos para sostener sus verdades. Incluso en el Nuevo Testamento, el proceso no fue diferente. El Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse, y de él, Mateo y Lucas copiaron gran parte del contenido, añadiendo ajustes y nuevos discursos. Juan, el más tardío, transformó completamente el tono, pasando de un predicador popular a una figura casi filosófica, cósmica y distante. No hay ningún error en ello, pero sí hay intención. Cada autor volvió a contar la historia para un público específico, moldeando al Jesús que su comunidad necesitaba escuchar. Esta constante reescritura también explica las contradicciones que tantos han intentado ocultar. En un texto, Dios se presenta como un guerrero que lidera batallas. En otro, como un padre compasivo. En un libro, las mujeres son retratadas como líderes. En otro, se les instruye a permanecer en silencio. Estas divergencias no son fallos, son vestigios de un largo diálogo entre grupos humanos que veían el mundo de formas diferentes, pero que acabaron entretejidos bajo la apariencia de unidad. Y es precisamente en esta maraña de versiones, adiciones y silencios donde reside la verdadera pregunta. Si cada generación moldeó las palabras para reflejar sus miedos y esperanzas, ¿qué queda realmente de divino en este proceso? Para entenderlo, hay que observar quién detenía el poder de la escritura. En el mundo antiguo, pocos sabían leer o escribir textos. Escribir era un acto de autoridad, reservado a los escribas y sacerdotes al servicio de reyes y templos. Así, cada línea tenía un propósito político. Cuando los libros de Reyes exaltan a los gobernantes que centralizaron el culto en Jerusalén y condenan a los que permitieron los santuarios locales, no solo están relatando hechos, sino que están justificando decisiones de poder. La historia se convierte en propaganda. La misma manipulación se puede ver en los libros de crónicas, que relatan narrativas antiguas, suavizando los errores de David y las fallas de Salomón. Al limpiar el pasado, los autores construyeron una memoria idealizada, más útil para unificar al pueblo que para preservar la verdad. Esta reescritura selectiva sirvió como herramienta de control. Quien tenía la pluma moldeaba el destino. Y eso fue precisamente lo que los líderes religiosos comprendieron muy pronto. En el cristianismo primitivo ocurrió algo similar. A medida que el movimiento crecía, era necesario organizar las doctrinas y silenciar las divergencias. Los textos que no encajaban en las nuevas normas simplemente se dejaron fuera. Evangelios como el de Tomás, el de María Magdalena o el de Pedro aportaban visiones diferentes sobre Jesús, más humanas, más filosóficas, a veces incluso subversivas. Fueron tachados de heréticos y borrados de la historia. La Biblia que conocemos es, en gran parte, el resultado de lo que se permitió que sobreviviera. Este proceso de selección y exclusión define lo que llamamos
sagrado. Lo que entró en el canon se decidió en concilios, debates y votaciones, no por inspiración divina, sino por consenso humano. Los textos se discutieron, aprobaron o rechazaron en función de conveniencias teológicas y políticas. Y cuando se entiende esto, la Biblia deja de ser un milagro literario y pasa a ser el retrato de una disputa por el poder librada en forma de texto. Pero hay un detalle que lo cambia todo, algo que los estudiosos modernos han comenzado a descubrir solo en los últimos siglos. Los manuscritos más antiguos que tenemos no son idénticos. Cada copia contiene diferencias, recortes, añadidos. Hay más variaciones de palabras en los textos del Nuevo Testamento que palabras en el propio Nuevo Testamento. ¿Qué revela esto sobre el origen del libro más influyente del mundo? Estas diferencias entre los manuscritos antiguos no son detalles insignificantes. Demuestran que la Biblia no fue un texto fijo, sino un organismo en constante mutación. Durante siglos, los escribas copiaron cada línea a mano, y en ese proceso se multiplicaron los errores, las correcciones y las adaptaciones. A veces, un simple cambio de palabra cambiaba el significado de un versículo. Otras veces, un escriba añadía frases enteras para reforzar las creencias que estaban ganando fuerza en su comunidad. La Biblia que leemos hoy es el resultado de innumerables manos e innumerables intenciones. Un ejemplo emblemático es el final del Evangelio de Marcos. En las versiones más antiguas, la historia termina abruptamente. Las mujeres encuentran la tumba vacía y huyen asustadas. No hay aparición del Jesús resucitado, ni final triunfal. Siglos más tarde, alguien añadió las escenas de la resurrección, tal vez para llenar el vacío, tal vez para ajustar la narración a las esperanzas del público. Esta adición cambió el tono de toda la fe cristiana, y sin embargo, pocos saben que no estaba allí al principio. Lo mismo ocurrió con la famosa frase, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Hermosa, profunda, pero ausente en algunos de los manuscritos más antiguos de Lucas. Son ejemplos como estos los que revelan la naturaleza viva y humana de las Escrituras. Cada generación editó, reinterpretó y transmitió el texto según lo que quería preservar o borrar. La Biblia, más que un libro, es un espejo de la humanidad tratando de encontrarle sentido a sí misma, y también está el factor de las traducciones. Las palabras que tenían un significado en hebreo adquirieron otro cuando se tradujeron al griego y más tarde al latín y a las lenguas modernas. Un simple error de traducción en Isaías, la palabra alma, que significa mujer joven transformada en virgen, sustentó durante siglos la doctrina del nacimiento virginal. Detalles como este moldearon creencias enteras, lo que demuestra que la fe, a menudo, dependía más de matices lingüísticos que de revelaciones. Y si una palabra mal traducida pudo generar doctrinas que definieron religiones, ¿cuántas otras verdades se pueden haber perdido o creado a lo largo de las copias, traducciones y disputas? Estas distorsiones no ocurrieron por casualidad. Reflejan la lucha por el control de lo que se consideraría la verdad. En los primeros siglos, diferentes versiones de la fe competían entre sí. Había comunidades que veían a Jesús como un maestro sabio, otras como un ser divino preexistente y otras como un profeta humano. Cada grupo producía sus propios textos e interpretaciones. Al final, la versión que prevaleció no fue necesariamente la más antigua, sino la más conveniente para el poder de la época. Cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial, la necesidad de un texto unificado se hizo urgente. Los concilios y los obispos decidieron lo que sería canónico y lo que debía silenciarse. Los textos alternativos fueron quemados, los autores fueron tildados de herejes y la multiplicidad de voces fue sustituida por la ilusión de una sola. A partir de entonces, la Biblia se convirtió en una herramienta de unidad, pero también de control.
Lo que ha sobrevivido a los siglos es solo una parte de lo que existió. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en el siglo XX, revelaron que había mucha más diversidad de textos sagrados en el mundo antiguo de lo que se imaginaba. Varias versiones del mismo libro, fragmentos que nunca llegaron al canon e ideas que cambian por completo la forma de entender el contexto de la fe. La historia de la Biblia es, por lo tanto, la historia de lo que fue elegido y de lo que fue borrado. Pero incluso entre los textos aceptados, las voces siguen en desacuerdo. En un evangelio Jesús muere angustiado, en otro confiado. En uno nace en Belén, en otro no se menciona. Son detalles que revelan más sobre los autores que sobre el propio Cristo. Cada uno de ellos escribió para un público, una cultura y una necesidad. Y tal vez sea precisamente ahí donde reside el poder de la Biblia. No es el reflejo de un Dios inmutable, sino de una humanidad en constante transformación. Y si todo esto es cierto, si la Biblia es una construcción colectiva cosida por siglos de revisiones y disputas, ¿qué queda entonces como sagrado? ¿La fe o la historia que la moldeó? Hay un aspecto aún más profundo en esta historia, el de la autoría invisible. Porque aunque los nombres de Moisés, David, Salomón, Mateo y Juan están impresos en las páginas, los verdaderos autores permanecen anónimos. La tradición religiosa atribuyó nombres ilustres a los textos para darles autoridad. Pero cuando los estudiosos analizan el lenguaje, el estilo y el contexto histórico, descubren que muchos de estos libros fueron escritos siglos después de las figuras que los firman. Moisés, por ejemplo, es citado narrando su propia muerte, un detalle que delata la ficción detrás del mito. Atribuir un texto a un nombre famoso era una práctica común en la antigüedad. Se llamaba pseudepigrafía, escribir bajo el nombre de alguien respetado para dar peso a una idea. Así nacieron las cartas de Pablo, que él nunca escribió, y las profecías de Daniel, que se compusieron siglos después de los acontecimientos que describen. No era un fraude, era una estrategia, una forma de hacer que las nuevas ideas fueran aceptadas como una antigua tradición, una forma de convencer mediante la reverencia. Este patrón se repite en casi todos los períodos de la formación bíblica. Reyes y sacerdotes editaban historias para fortalecer su legitimidad. Los profetas reinterpretaban el pasado para justificar el presente, y los poetas daban voz al dolor de un pueblo que buscaba sentido después del exilio. Cada uno dejaba su huella y al mismo tiempo borraba la de quienes le precedieron. La Biblia es, en este sentido, una secuencia de capas superpuestas, una arqueología de intenciones humanas. Pero detrás de estas capas hay algo aún más revelador: la ausencia de ciertas voces. Las mujeres, por ejemplo, rara vez aparecen como autoras. Cuando aparecen, son personajes simbólicos, no testigos de la historia. Sin embargo, descubrimientos recientes apuntan a que existían algunas tradiciones orales femeninas que fueron excluidas del texto final. El Evangelio de María, por ejemplo, presenta a una discípula que comprende enseñanzas espirituales más profundas que los propios apóstoles. Fue rechazado no por falta de fe, sino por contradecir la jerarquía masculina. Y es en ese silencio impuesto, en las voces que no han llegado hasta nosotros, donde tal vez se esconda la parte más humana de la Biblia. Porque lo que fue excluido también revela lo que el poder temía. Las exclusiones, sin embargo, no se detuvieron en la antigüedad. Incluso después de que se fijara el canon, el texto siguió siendo manipulado según los intereses de la época. Durante la Edad Media, los monjes copistas suavizaban los pasajes considerados ambiguos y añadían notas para orientar la interpretación. Siglos más tarde, las traducciones protestantes y católicas comenzaron a divergir, reflejando los conflictos de la Reforma. Cada grupo defendía que su versión era la verdadera palabra de Dios, y cada uno moldeaba esa palabra a su propia visión del mundo. Estas transformaciones no se limitaban a la teología, tenían efectos directos en la sociedad.
La forma en que se traducían ciertos términos determinaba quién tendría poder, voz o libertad. Un ejemplo claro es la palabra hebrea Eser, utilizada para describir a Eva en el Génesis. Traducida erróneamente como ayudante, redujo la figura femenina a un papel secundario. Pero en el original, Ezer significa algo mucho más cercano a fuerza, aliada, compañera. Una sola traducción errónea alteró siglos de creencias sobre el género y la autoridad. Otros errores tuvieron consecuencias políticas. Las palabras relacionadas con la esclavitud, la sumisión y la obediencia se moldearon para justificar imperios, guerras y desigualdades. Las élites religiosas y gubernamentales comprendieron el poder simbólico de las escrituras y lo utilizaron como herramienta para legitimar el control. Cada coma, cada elección de palabra podía moldear comportamientos, sustentar leyes y definir destinos. E incluso cuando apareció la imprenta, multiplicando las copias de la Biblia, el control persistió. Las nuevas ediciones fueron revisadas, censuradas y adaptadas. Algunos versículos desaparecieron, otros cobraron protagonismo. El texto sagrado, que muchos creían inmutable, seguía en permanente reconstrucción. La palabra eterna era, irónicamente, el texto más alterado de la historia de la humanidad. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si cada generación reinterpretó la Biblia para adaptarla a su época, ¿qué revela realmente? ¿A Dios o a la propia humanidad, tratando de descifrar el sentido de la existencia? La influencia humana en la construcción de la Biblia se hace aún más evidente cuando observamos los contextos de crisis en los que se escribieron muchos de sus libros. Ningún texto nace en el vacío, y cada línea del Antiguo y del Nuevo Testamento lleva el peso de la época en que fue creada. Cuando Jerusalén fue destruida y el pueblo llevado al exilio, los escribas no solo preservaron las historias antiguas, las reescribieron para encontrar sentido al sufrimiento. El desastre se convirtió en lección y el trauma en doctrina. Era un intento de transformar el dolor en explicación y la pérdida en esperanza. Lo mismo ocurrió con el nacimiento del cristianismo. Tras la ejecución de Jesús y la caída del templo, la necesidad de reinterpretar la tragedia generó una avalancha de textos y relatos. Las comunidades dispersas comenzaron a reconstruir su fe en torno a la idea de la resurrección, no como un acontecimiento histórico verificable, sino como una respuesta simbólica a la muerte y al miedo. La fe dejó entonces de ser memoria y se convirtió en reinvención. La historia ya no trataba de lo que había sucedido, sino de lo que había que creer para seguir existiendo. Este patrón de escritura a partir del dolor se repite en todos los períodos. Cuando el pueblo se veía oprimido, surgían textos de esperanza. Cuando se veía victorioso, surgían textos de exaltación. El Antiguo Testamento alterna entre lamentos y celebraciones, reflejando exactamente el ciclo humano de miedo, caída y reconstrucción. El Nuevo Testamento hace lo mismo. Las cartas y los evangelios fueron respuestas directas a una época de persecución, no de estabilidad. La fe, por lo tanto, nació del caos, y el texto que la sustentó también. Incluso los libros considerados proféticos, como Daniel o el Apocalipsis, no eran visiones de un futuro lejano, sino reacciones inmediatas a la desesperación política y religiosa. Sus imágenes de monstruos y juicios finales hablaban de imperios opresores, censura y persecución. Era el lenguaje cifrado de la resistencia. Cuando no se podía luchar con armas, se luchaba con palabras, y las palabras se hicieron eternas, aunque nacieron de la urgencia de sobrevivir. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si el texto sagrado fue moldeado por los dolores humanos, ¿no será que lo que llamamos revelación es, en realidad, la forma que el hombre encontró para dar sentido a su propio sufrimiento? A lo largo de los siglos, la Biblia no solo sobrevivió a imperios y guerras, sino que se convirtió en la base de civilizaciones enteras.
pero su fuerza no proviene de la pureza del mensaje, sino de su adaptabilidad. El texto sagrado siempre ha cambiado para seguir siendo relevante. Con cada traducción, nueva lectura o reforma religiosa ha sido reinterpretado, reconfigurado, remodelado. La fe se ha mantenido no por la inmutabilidad de la Biblia, sino precisamente por su capacidad de transformarse. En los primeros siglos del cristianismo, esta adaptabilidad era esencial. Diferentes comunidades creaban sus propias versiones de los evangelios y las cartas. Algunas enfatizaban el amor y el perdón, otras el juicio y el miedo. Cuando el poder político decidió unificar el discurso, esas múltiples voces se redujeron a una sola. La Biblia dejó entonces de ser un espejo de la diversidad y pasó a ser un instrumento de doctrina. Aún así, entre sus páginas, las disonancias sobrevivieron, y es en ellas donde la humanidad se revela con mayor claridad. Con el paso del tiempo, las contradicciones internas dejaron de verse como un problema y pasaron a justificarse como un misterio. Pero tal vez el verdadero misterio no esté en el mensaje divino, sino en la persistencia humana, en buscar sentido en medio del caos. Cada discrepancia, cada voz divergente, es una prueba de que la fe es un diálogo, no un decreto. La Biblia no es la palabra de uno solo, sino el eco de muchos, y por eso ha sobrevivido a reyes, guerras, revoluciones y siglos de traducción. Incluso hoy en día sigue reescribiéndose, no en pergaminos, sino en las interpretaciones de cada generación. Científicos, teólogos, historiadores y fieles siguen intentando descifrar un texto que, tal vez, nunca fue concebido para ser definitivo. Lo que lo mantiene vivo es precisamente la imposibilidad de cerrarlo. La Biblia es el retrato de la eterna búsqueda del hombre por el sentido de lo sagrado, aunque lo sagrado haya sido escrito por sus propias manos. Y si has llegado hasta aquí, es porque esa búsqueda también vive en ti. Entonces, antes de continuar, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanilla, porque en los próximos minutos descubrirás lo que la historia ha intentado ocultar sobre el poder que hay detrás de la Biblia. Detrás de todas las capas de fe y tradición, hay una estructura cuidadosamente construida. La Biblia, tal y como la conocemos, no surgió de un único momento de revelación, sino que fue montada, seleccionada y organizada por personas que decidieron qué se recordaría y qué se olvidaría. Durante siglos, diferentes grupos religiosos guardaron sus propias colecciones de textos. Solo mucho tiempo después, los líderes y concilios comenzaron a discutir cuáles de esos escritos se considerarían inspirados. El resultado fue menos una revelación y más un acuerdo, un consenso entre hombres y no una decisión de los cielos. Esta selección no fue neutral. Cada elección reflejaba disputas teológicas y políticas. Se dejaron fuera los textos que exaltaban a figuras femeninas, que cuestionaban a las autoridades o que presentaban interpretaciones divergentes sobre Jesús. Otros, más convenientes para la doctrina dominante, fueron canonizados. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, retrataba a un Jesús más filosófico y menos milagroso. El de María, un papel central femenino en la espiritualidad. El de Pedro, un Cristo triunfante sobre el sufrimiento. Ninguno de ellos sobrevivió al corte final. La ortodoxia se impuso por el poder de la exclusión. Incluso dentro de los textos aceptados hubo intervenciones. Algunos pasajes se suavizaron, otros se ampliaron y algunos se reescribieron por completo para sostener creencias posteriores. El prólogo del Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Probablemente se añadió para reforzar debates sobre la divinidad de Cristo que ni siquiera existían en la época en que se escribió el texto original. La Biblia se convirtió así en un collage continuo de teología y política cosido por la necesidad de coherencia. Lo mismo ocurre con las cartas atribuidas a Pablo. Mientras que las más antiguas presentan a un hombre que ve la fe como liberación, las posteriores, escritas por seguidores, transforman esa libertad
libertad en estructura y jerarquía. La transición es sutil, pero decisiva. El movimiento espiritual se convierte en institución, y la institución necesita orden, reglas y sumisión. La palabra sagrada, antes viva y cuestionada, se convierte en un arma de control. Y es precisamente en este punto donde el texto bíblico deja de ser solo religión y se convierte en poder. Porque quien controla la narrativa también controla la creencia y por lo tanto a las personas. Este poder moldeó no solo la fe, sino también la historia. Los reyes utilizaron la Biblia para legitimar sus tronos. Los imperios la invocaron para justificar sus conquistas y las iglesias la interpretaron para determinar qué era pecado, quién era enemigo y qué significaba ser humano. El texto se convirtió en algo más que un conjunto de palabras. Se convirtió en la base moral, política y cultural de civilizaciones enteras. Lo que comenzó como relatos orales de tribus se transformó en ley, dogma e identidad nacional. La Biblia, en este sentido, fue la primera gran arma ideológica de la humanidad, pero eso no le impidió seguir siendo profundamente humana. Cada versículo, cada contradicción y cada silencio reflejan las tensiones de una sociedad en construcción. En algunos pasajes, Dios aparece como una presencia cercana y emocional, en otros, como un juez distante y severo. En ciertos pasajes se predica la compasión y la justicia, en otros, las guerras y los castigos. Esta mezcla de bondad y brutalidad revela menos sobre una deidad y más sobre los hombres que la describieron, hombres divididos entre la fe y el miedo, el poder y la culpa. La Biblia, cuando se lee sin el filtro de la sacralización, se muestra como un gran registro del alma humana. Es la memoria escrita de las preguntas que nos acompañan desde el principio. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué morimos? ¿Y qué hay más allá de todo eso? No ofrece respuestas únicas, sino un espejo. Y tal vez sea por eso que, incluso ante los descubrimientos, incluso sabiendo de sus manipulaciones y contradicciones, la gente sigue volviendo a ella, porque en el fondo es la historia de la humanidad tratando de conversar con algo más grande que ella misma. Y aún hay un detalle que muchos ignoran. Las versiones de la Biblia que tenemos hoy no son idénticas. La católica, la protestante y la ortodoxa tienen libros diferentes, capítulos en orden distinto e incluso versículos que faltan en algunas de ellas. Décadas de debates y traducciones han creado múltiples Biblias, cada una con verdades diferentes. La palabra de Dios, por lo tanto, depende de la edición que leas, y esta constatación lo cambia todo. Si la verdad sagrada varía según quien la escribe, entonces, ¿qué es, después de todo, divino? ¿El texto o la capacidad humana de encontrarle sentido? Cuando se mira con atención, la Biblia se revela como el mayor espejo de la humanidad. No es el registro de un Dios hablando a los hombres, sino de los hombres tratando de hablar con lo divino. Es el sonido de voces que atraviesan el tiempo, poetas, sacerdotes, reyes, exiliados, visionarios, todos tratando de descifrar el misterio de la existencia. Cada uno escribió a partir de su propio dolor, esperanza y límite. Y es precisamente esa imperfección lo que la hace tan viva. Porque en las fallas, las contradicciones y los silencios del texto vemos las mismas dudas que aún habitan el corazón humano. La fuerza de la Biblia no está en su pureza, sino en su supervivencia. Ningún otro libro ha atravesado tantos siglos, ha sido traducido a tantos idiomas y ha inspirado a tantas generaciones, incluso llevando consigo tantas divergencias. Esto sucede porque, más que un conjunto de leyes, es una narrativa emocional, y el ser humano vive de narrativas. Necesitamos creer que hay un sentido, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, y la Biblia de alguna manera sigue ofreciendo ese sentido, incluso cuando sus orígenes nos revelan lo contrario.
También hay algo profundamente simbólico en saber que fue escrita, reescrita y transformada por tantas manos. Eso significa que, en cierto modo, todos participamos en ella. Cada lector que la interpreta, cada generación que la reinventa, cada persona que la cuestiona o la defiende, está añadiendo una nueva capa a su historia. La Biblia nunca terminó y tal vez nunca termine, porque mientras exista la humanidad, habrá intentos de comprender el misterio que representa. Y tal vez el mayor error haya sido creer que solo lo divino podría inspirar una obra tan grande. El hecho de que sea humana no la disminuye, sino que la engrandece. Porque si un conjunto de pueblos que vivieron entre guerras, exilios y esperanzas logró crear un texto capaz de atravesar milenios, eso no es debilidad, es testimonio de la grandeza humana. Es la prueba de que nuestra búsqueda de sentido es tan poderosa como cualquier revelación. Pero aún queda una última pregunta, aquella que resuena cuando todas las demás callan. Si Dios no escribió la Biblia, ¿por qué sigue hablándonos como si viniera del cielo? Quizás la respuesta esté precisamente ahí, en nuestra necesidad de escuchar algo más grande que nosotros mismos. La Biblia perdura porque traduce el lenguaje del corazón humano. Habla de miedo, amor, culpa, redención y esperanza. Habla de todo lo que nos hace ser quienes somos. Aunque escrita por manos humanas, toca algo demasiado profundo como para ser ignorado. Y es por eso que incluso después de todo lo que sabemos, seguimos llamándola sagrada. No porque venga de Dios, sino porque despierta lo divino que hay en nosotros. Cada página es un recordatorio de que la verdad no es absoluta, sino que se construye, se disputa y se reescribe. Y sin embargo, dentro de esa imperfección hay belleza. La Biblia no es un error de la historia. Es el testimonio de una humanidad que, al intentar hablar con Dios, terminó revelándose a sí misma. Las voces que la escribieron pueden estar lejos en el tiempo, pero resuenan en cada persona que aún busca significado entre las líneas de la vida. Cuando la miramos con honestidad, nos damos cuenta de que la fe y la razón no son enemigas, sino partes del mismo viaje. Una intenta comprender lo invisible, la otra intenta comprender lo real. Ambas nacen del mismo impulso, el deseo de entender lo que significa existir. Y tal vez esa sea la mayor revelación que ofrece la Biblia, no sobre Dios, sino sobre nosotros mismos, sobre nuestra necesidad de crear historias para soportar el misterio de estar vivos. Así, la pregunta ¿quién escribió la Biblia? Obtiene una nueva respuesta. No fueron solo los profetas, ni los reyes, ni los escribas. Fuimos nosotros, toda la humanidad. En cada generación que la leyó, la tradujo, la cuestionó o la creyó. En cada intento de comprender lo que llamamos sagrado. La Biblia no es el retrato de Dios, sino el reflejo de la humanidad mirando al cielo e intentando comprender su propio eco. Y tal vez por eso, aún sabiendo su origen humano, seguimos abriendo sus páginas en busca de paz, porque en el fondo es el registro más antiguo de lo que significa ser humano y de lo que significa, a pesar de todo, seguir creyendo.